Bueno, bien, no sé cómo comenzar esto, pero allá vamos, ¿vale? Vamos a hablar sobre los hábitos y la rutina. A mí me hace mucha gracia, particularmente, cuando hablamos de rutina y cuando hablamos de hábito, porque realmente ningún día es igual a otro, por mucho que nos empeñemos. El ser humano es un animal de costumbre, estamos de acuerdo, nos levantamos, comemos, nos acostamos, o sea, hacemos toda una serie de actividades que son comunes a todos, pero nadie la hace realmente igual a nadie. Y los días tienen matices y tienen también diferencias, por así decir. Entonces, cuando yo me enfrento a una situación en donde la gente me dice, bueno, pero es que yo siempre lo hago así, es que esta es mi manera de ser, es que no tengo otra, frases que también he dicho yo muchas veces, porque claro, nosotros nos mimetizamos con todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero si realmente nos ponemos en frío, caballero, y nos sentamos detenidamente a pensar, díganme si el día de ayer ha sido igual al de hoy, y díganme si este instante en el que yo estoy hablando con ustedes va a ser igual o lo van a recibir igual. Pues no, depende del estado de ánimo que tengamos, depende de las circunstancias que nos envolvamos, depende de muchos factores que hacen que la vida realmente no sea igual, ni esta hora, ni la de después, ni el segundo. Esta es la riqueza realmente de la vida. Entonces, por un lado, filosofamos con que, la diferencia, qué bonita es la diferencia y un día no es nada igual a otro, y por otro decimos que yo hago las cosas siempre igual, esta es mi manera de ser, no hay tu tía, yo no tengo otra forma, etcétera, 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 etcétera. Realmente, si nos ponemos a pensar detenidamente, vuelvo a reiterar, a pensar, porque el ser humano hace las cosas a veces automáticamente, si nos ponemos a pensar, estamos realizando una locura con el idioma y realmente una locura con nuestra propia realidad. Y así vamos. ¿De dónde parte todo esto? Esto parte del miedo al cambio. El ser humano tiene miedo a cambiar. El ser humano tiene miedo a lo desconocido y entonces se ata a las cosas conocidas y se ata a las etiquetas y se ata a de que yo me pongo el pantalón igual siempre, o yo me visto con esta camisa de igual forma, o etcétera, 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 etcétera. Hay un sinnúmero de etcétera que son muy amplios y que yo no tengo ganas de empezar a enumerar aquí en estos momentos. Simplemente yo intento realizar un debate o realizar una reflexión sobre cosas cotidianas, sobre cosas que nos acontecen y sobre también cosas que a mí me pasan por la cabeza en un momento determinado y que quiero compartir con ustedes, como el sentido del hábito y el sentido de la rutina. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué significa? ¿Que no debemos aprender las cosas o que no debemos de tener un hábito? No, yo no estoy diciendo esto. Yo simplemente estoy diciendo de que nada es igual, de que aunque nos lavemos la boca hoy, igual que mañana, o que el hecho de lavarnos la boca es el mismo, pero la acción no es igual. ¿Por qué? Porque no es igual lo que nos acontece o lo que nos sucede. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando alabamos las diferencias y cuando decimos, oh, qué bonito ser diferente, oh, qué agradable ser diferente, y cuando nos enfrentamos a una situación diferente, todo el mundo dice, socorro. No, yo esto no lo quiero, o esto ya no es igual, o tú ya no eres la misma, o aquel no es igual porque hoy me ha servido la taza de café de otra manera y lo tomamos como una agresión, etcétera, 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 etcétera. Si aceptamos que la vida es rica en todas sus facetas, si aceptamos que a lo mejor yo me levanto hoy con el pie izquierdo y mañana a lo mejor me levanto con el derecho y a lo mejor pasado mañana no me levanto y me quedo en la cama eternamente y esto se ha bloqueado la cámara. Bueno, hemos tenido un fallo técnico porque la cámara también tiene sus diferencias, hoy funciona de una manera y mañana funciona de otra, entonces hay que también aceptarla a ella como es. Yo no sé si le vamos a llamar cachita control o 360 con AD, yo no sé. Bueno, total que se quedó como congelada la historia y ahora intentamos retomarla pues un poquito. Yo intentaba explicar el tema de que cuando nos encontramos con una situación diferente, los estados de alerta saltan inmediatamente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un caso hipotético. Vamos a poner un caso hipotético de un señor que se levanta todos los días a las 6 de la mañana
coge su coche igual, o cree, vamos a puntualizar, cree que lo coge igual todos los días, y esto le entra un tembleque que no vea, cree que lo coge igual todos los días y se dirige a su centro de trabajo y va a la cafetería habitual de todos los días a comerse su pan con tomate o su bocadillo igual de todos los días y su taza de café de todos los días. Pero resulta que hay un día en que a lo mejor el bocadillo no está, o sucede que el café, estos son casos hipotéticos, pero puede suceder, el café no está preparado igual, porque a lo mejor hay otra camarera, porque a lo mejor el dueño no le fue bien, y el estado de alarma se establece en esta persona. Y protesta, y se va para el trabajo de mal humor, porque ya no es muy, porque me he tenido que comer una cosa diferente, porque ya no he podido desayunar igual que yo desayuno, porque etcétera, 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 etcétera. Esta misma situación puede suceder en muchos otros ejemplos. Vamos a llevarlo a un plano un poquito más profundo. Vamos a ahondar un poco más. Vamos a poner, y esto yo sé que alguien que lo va a ver se va a reír mucho, como es mi amiga Amparo. Vamos a poner el caso de las relaciones interculturales con la diferencia. Sigamos a la yugular. Qué bonita la diferencia cuando tenemos una pareja que es de otra cultura. Al principio qué agradable, qué enriquecedor, qué maravilloso, aprendemos de uno, aprendemos del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la situación entre esas dos personas ya emocional no está, todas aquellas cosas tan maravillosas de la diferencia caen al suelo. ¿Por qué? Porque se ha producido un cambio. Se ha producido un cambio en la persona y se ha producido un cambio en el criterio sobre esa persona. La visión que se tiene de esa persona ya no es la misma. Y yo me pregunto, ¿no sería la misma desde un primer momento? ¿No sería diferente, perdón, ya desde un primer momento? ¿O qué es lo que pasa? Que cuando las cosas van bien miramos de una manera, y cuando las cosas ya no van bien y se produce un cambio, ya miramos de otra forma, y entonces la diferencia ya no es agradable. La diferencia se convierte entonces en un conflicto. Bueno, yo voy a dejar el debate aquí. El debate es para que ustedes piensen y ustedes comenten este vídeo. Lo pueden comentar en mi Face, lo pueden comentar en el blog, lo pueden comentar en la página de JT sobre el concepto de la diferencia y el hábito. ¿Realmente existe un hábito? ¿Realmente los días son iguales? ¿Realmente las personas que son maniáticas pueden llegar a serlo de verdad? ¿Realmente la diferencia cultural es bonita cuando todo va bien y es desastrosa cuando todo va mal? ¿Y todo el diálogo tan agradable de la diferencia se convierte en un arma de doble filo después? Ahí lo dejo.